Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Me da mucho gusto estar con ustedes y más gusto con mi invitado del día de hoy. Como ustedes ven ahí es Héctor Suárez Gómez, el famoso Pelón Gómez, autor de varios libros, comediante, crítico de cine, conductor de televisión, etc, etc. Y ahora, ¿Cuándo he sido crítico de cine? bueno, pues en tus programas, en la sobremesa y todo también hacías, pues Bueno, éxitos. me apasiona el cine, me apasiona. Así es, en mis... Crítico de cine, un hombre que se llama Alejandro G. Calvo, que es español y lo hace para un canal en YouTube que se llama Sensacine, España. Ese es el mejor crítico que he visto y oído en mi vida. Es correcto, sí, también yo lo sigo, sí, es eso. Y bueno, pues ahora también, a eso lo que quería llegar era la parte de actualmente tienes un podcast, ahora también estás incursionando en esto, estás recién estrenando este podcast en plataformas como Spotify y el podcast se llama ¿Qué haces aquí? Bueno, tú al principio saludas en el primer episodio de una manera mucho más elocuente, pero Lo que pasa es que en realidad así se debería de llamar, pero las redes no te dejan poner groserías. Entonces el podcast y el concepto completo se llama ¿Qué chingados haces aquí? Ok, el concepto así se llama, vamos a ponerle como, ¿te acuerdas en las historietas estas de los 80 que tampoco se pueden poner groserías, entonces se ponían una serie de signos, signo de números, de Tampoco te admiración, dejan, ¿eh? no, y cocineritos y demás. Pero bueno, Sí. en este de qué haces aquí, en tu primer capítulo, en el primer episodio, hablas sobre la muerte, ¿no? Hablas, dices, la muerte no existe, y bueno, nos gustaría que obviamente invitaras a que escucharan ese podcast, pero que nos platicaras un poco en general del concepto que traes con este podcast en Spotify, cada cuánto vas a estar No, subiendo es un episodios. concepto de muchas cosas. Es un taller, Uh -huh. retiros, conferencias, el podcast y a todo le puse exactamente igual. ¿Qué chingados haces aquí? Un poco, Es una pregunta que yo me hice después de mi encuentro con la muerte. No es que así no es. viviera atento ni consciente antes de, pero después de ese episodio, de verdad me preguntaba, ¿por qué chingados me quedé? O sea, ¿cuál es la razón por la que no me fui? Esto Claro. tiene que haber una razón y empecé a cuestionarme y eso me llevó a más y a más y a más. No hubiera hecho nunca stand-up si no me hubiera pasado eso. El stand-up a mí me transformó. Eh, yo lo veo como una gran catarsis y como una gran terapia, un viaje de autoconocimiento. A diferencia de otros compañeros que lo ven distinto, yo esto es como lo veo y cada quien lo ve como quiere. Y tengo muchas cosas que decir. Tenía desde hace mucho tiempo ganas de hacer un podcast, pero no quería hacerlo para decir tonterías, Claro. ni para echar desmadre, ni para jugar, no. Quería hacer que a la gente le hiciera ruido para bien y para mal. Hay gente a la que le hace ruido para mal porque esto es una jalada, está perfecto, no me oigas. No quiero, no, es más, no quiero ni siquiera que me compren mi concepto ni Claro. mi idea. Si te funciona, con que a una sola persona le funcione, yo soy muy feliz. Así es. Como dices, un largo periplo, un largo camino el que has hecho. Hablaba yo hace rato de tu trayectoria, tus libros, El pelón en tiempos de cólera, El pelón de los anillos, el más reciente, Gracias papá. También en este, como dices, ¿qué chingados haces aquí? Es un concepto que va a englobar no solo este podcast, sino también las presentaciones de stand-up y en un futuro podríamos tener también un libro de ¿qué chingados haces aquí? No lo sé, no lo he pensado, ¿eh? Es algo muy, o sea, a la vez que lo quiero compartir, es algo muy personal. Entonces no sé si se pueda transformar en un libro. Quizás si agarro por ahí después de 50 capítulos al aire del podcast, dices, mira, de todo esto se puede hacer un libro. Igual y sí, no descarto ninguna posibilidad. Vaya, yo jamás me hubiera imaginado que iba a publicar un libro en mi vida, llevo tres. Entonces, ¿por qué no? Así es. Bueno, retomando entonces el capítulo uno, como bien dices, es todo un concepto, ahorita hablamos del concepto, pero en el capítulo uno o en el episodio uno de tu podcast, hablas de este encuentro que tuviste con la muerte en el 2005, te reitero. Obviamente hay que invitar a que la gente visite tu podcast, que lo escuche, pero no sé si gustas recapitular un poco de lo que trata y de precisamente cómo entras en este estado de conciencia de a través del podcast, el contar un poco estas historias, estas vivencias. Pues mira, tuve un encuentro con la muerte, me fui y regresé, es tal cual como lo platica mucha gente en todas partes del mundo. Vi la luz, vi el túnel, había al final del túnel una luz que me cegaba, cerré los ojos y me siguió cegando, puse mis manos enfrente de mi cara para que ya no me cegara y me siguió cegando y me di cuenta de que no tenía cuerpo. Me di cuenta de que no había extremidades, no había tronco
y entendí que la conciencia sigue existiendo. Me dio miedo seguir avanzando porque tengo una hija, en ese entonces tenía 3 años. Me dio pavor dejarla sin papá y me regresé, entré en mi cuerpo, sentí un choque eléctrico, abrí los ojos y empezó a aparecer gente que en ese momento yo dije, algo hice mal y ahora vienen por mí en banda. Y no, eran seres, yo los llamo seres de luz, porque no tenían cuerpo sólido, pero tampoco podías ver a través de ellos. Emanaban un halo de luz azul índigo y al centro un hombre al que yo apodo el Señor de los Ojos Azules se acercó a mí y me dijo que todavía no era mi momento, que en esta experiencia, en este cuerpo me faltaba mucho, me puso la mano en la frente y desperté en terapia intensiva. Esto me llevó a mí a hacerme muchísimas preguntas y por supuesto que después de casi 17 años, un cambio brutal y total de conciencia. No es que antes fuera un pinche inconsciente, a lo mejor estaba más distraído que en este momento. Entonces, te decía, si yo no hubiera tenido este encuentro con la muerte, no hubiera hecho stand-up. El stand-up a mí me transformó. El experimentar el viaje interior me ayudó muchísimo para comunicar y sin darme cuenta esto fue evolucionando. Puse un taller para que la gente aprendiera a hacer stand-up. El taller funcionó las primeras 3 generaciones con puro comediante y después empezó a caer gente que no necesitaba hacer comedia, que buscaba otras cosas. Y a partir de esa 4ª generación, el taller tiene 95% de gente que no quiere hacer comedia. Entonces, estoy hablando de 60, 70 personas por generación. Es gente que quiere transformar su dolor a través del humor, gente que quiere hacer ese viaje interior, pero todo bajo la estructura de la comedia. Nunca me imaginé que esto iba a crecer y pues el resultado es el podcast, es el taller cambió, es este nombre de qué chingados haces aquí, son los retiros, que el próximo es el 30, 31 de marzo y 1 de abril en Valle de Bravo. Son las conferencias, es este concepto que yo jamás me imaginé hasta dónde iba a llegar. Bien señalas una catarsis de primer nivel. Y bueno, fíjate, ahora que hablas de esto, esta situación que tuviste en 2005, a lo largo de estos años también en tu vida estaban pasando cosas en lo profesional muy, muy interesantes. Creaste 2 conceptos que en su momento transgredieron, o me atrevo yo a decirlo así, el esquema tradicional que había de programas de televisión. Uno fue diseñador ambos sexos y el otro para otra cadena de televisión en ese momento, que fue El Pelón de Noche, un late night, que también en su momento, Sí, pues, irrumpió, provocó mucho fue ruido y mucho creo ruido, que, ojo, con lo que te voy a decir no significa que estaba yo adelantado a mi época. No, no, no. pero sí, no, Estábamos muy adelantados a lo que se iba a hacer. Lo que estábamos haciendo en Canal 7 en el 2004 es lo que se está haciendo ahorita en YouTube, en las redes, o sea, es más o menos eso. Estábamos, yo creo que a destiempo, pero sí, hay que transgredir siempre y siempre hay que provocar que la gente se moleste o que se ría, no y que no le seas indiferente. Y traíamos un estilo de comedia muy agresiva que a muchos les gustó, a muchos no, y no pasa nada, ¿eh? Esto es, en la búsqueda todo se vale. Te equivocas, te confundes, haces esto, haces lo otro y sigues adelante. así es. De hecho, en ese programa del Pelón de Noche, bueno, alternaba contigo en ese entonces Jesús Suárez, y bueno, también como dices, eran Guzmán. personajes, pues Jesús Guzmán, perdón, Jesús Guzmán, y eran personajes totalmente irreverentes. En particular hay uno que hasta creo que les causó ahí mucho escozor porque muchos crecimos con ese personaje en nuestra infancia. ¿Ese personaje lo hicieron a la limón o solo fue creación de él? O sea, fue idea de los dos Uh -huh. y él me dijo, yo lo quiero hacer y le dije, vas, órale. Y entonces le dejé la responsabilidad a él para que lo escribiera, pero yo siendo el director general de todo, yo palomeé, a mí me encantaba todo lo que hacía el tío y mira, yo encuentro mucho el sentido del humor si sacas las cosas de contexto. Sí. Entonces era lo que no hubiera hecho el tío Gamboín, que jamás decíamos que era el tío Gamboín, era un concepto parecido pero agresivo. Y no sabes el éxito que tuvo. Lo que pasa es que a la viuda le provocó mucho ruido y le escribió una carta a Salinas Pliego y me lo quitaron del aire. Entonces, una vez que pasó eso, o sea, de verdad, primero nos enojamos, pero la conclusión fue, estamos haciendo las cosas bien. O sea, si esto está provocando eso, es que algo estamos haciendo bien. Yo concibo
por ejemplo, es más o menos como lo que hizo Bozo con Broso, ¿no? Uh-huh. Es un concepto totalmente distinto. Sacas las cosas de contexto y lo que no hubiera hecho uno lo haces tú. Y eso es en realidad una verdadera parodia, una verdadera sátira. Si haces lo mismo que hace la persona que tú estás imitando, pues simplemente se queda en eso, en una imitación. Y nadie ha trascendido a través de la imitación, a través de la sátira, sí. Por eso Broso ha llegado a donde ha llegado, porque hace todo lo opuesto que habría hecho el otro payaso. Así es. Fíjate, ahora que mencionas a Broso, y bueno, hablábamos de la trascendencia que tiene tu obra. En tu trayectoria, no solo como actor, sino, bueno, ahora como dices, estandopero y autor, porque aunque como tú dices no lo esperabas, pero ya te has vuelto autor de libros, ¿quiénes han sido tus influencias en la literatura y en los libros? ¿Algún autor que sigas? No, pues no. Mira, cuando empecé a escribir para el blog, que el blog derivó en el libro del pelón en sus tiempos de cólera, que yo no llevé un libro a que me lo publicaran, a mí me llamaron. Eh, los, varios editores de Random House eran fans del blog y me propusieron escribir un libro y dije, órale, va. Eh, Cuando lo empecé a escribir y ya dije, me senté seriamente a escribir humor, Woody Allen, por mucho. Lo que yo leí de él en un libro que son varios libros en uno, Cuentos sin plumas, que lo publicaba Editorial Tusquets, influyó muchísimo en mí, porque es muy complicado leer humor, y Germán Dehesa también, ¿eh? Ambos, digo que ojalá hubiera yo tocado mínimo lo que ellos hacían, pero influyeron mucho en mi manera de escribir, en mi manera de soltar mi mano para hacer humor. Bueno, ya nada más para cerrar esta etapa del humor y de tu trabajo, también comenté hace unos instantes de Diseñador Ambos Sexos, otro programa que también, un sitcomedy totalmente diferente a lo que se hacía en México, y aunque no te guste la frase, pues ya es un lugar común, pero sí adelantado a su tiempo también, ¿no? Pues creo que más que adelantado a su tiempo estábamos haciendo un sitcom tal cual. O sea, sí estábamos siguiendo la Más bien. estructura del sitcom, la estructura de los personajes arquetípicos. Estábamos tocando un tema que a lo mejor en ese momento era álgido, pero al final no era un homosexual, sino un mujeriego que se hacía pasar por. Actualmente, hoy si lo pasan al aire tendríamos muchas broncas. Pisaría muchos callos y no le gustaría a la gente. Pero en su momento yo creo que estaba muy bien escrito. Eduardo Jiménez Pons, el creador, lo hizo muy bien. Estaba bien en la estructura de la comedia. Los personajes arquetípicos eran respetados al pie de la letra, y yo creo que por eso funcionó muchísimo. Creo que estaba muy bien escrito. A nosotros, a los 7 actores nos pasaba lo mismo. Nos moríamos de risa, pero a carcajadas cuando leíamos cada uno de los libretos, y eso ocurría con la gente cuando lo veía en la televisión. Así es. Bueno, y ahora sí, pues cerremos un poco esta entrevista retomando el concepto de qué haces aquí, ¿no? Decíamos, tú mencionas, este es un concepto integral. A ver, platícanos entonces, el podcast, ¿cada cuánto se va a publicar en Todos los Spotify? martes y los viernes, martes y viernes se publica. Ok. La idea era hacer uno semanal, y después del primero dije, no, esto tiene que ser 2 veces a la semana. Me encantaría poder hacerlo más, pero implica mucho trabajo para mí y tengo mucho trabajo. Entonces, sí tengo que tomarme unas 5 horas para escribirlo, ¿eh? No seguidas, pero lo empiezo. Una vez que acabo el que se publica, ya empiezo a escribir el otro. Y como sí quiero tocar fibras y que a la gente le haga ruido, pues pongo mucha atención en cómo lo digo, cómo lo escribo, qué temas toco, de qué hablo. Y lo esencial es que tú te cuestiones a ti, ¿qué haces aquí? De verdad, si la gente no, que además eso no es lo importante es encontrar la respuesta. La respuesta es primordial, y una vez que la encuentras, pues viene otra, ¿no? ¿Qué chingados voy a hacer ahora que ya sé qué hago aquí? Y después siguen más. Es simplemente crear conciencia, tocarle a la gente fibras y motivarlos a pensar. Eso es todo. Y sentir también, no lo niego, también a sentir. Comentas que también está el seminario, el cual se va a llevar a cabo a principios de abril, y hay Ese es un presentaciones. retiro, ese es un Un retiro. retiro, que es lo único que es presencial de este concepto. Bueno, y las conferencias, pero el taller como tal se hace siempre vía Zoom.
Empecé el 31, lunes 31 de enero, la generación 18. Las personas interesadas en el taller y en la clínica o seminario, ¿cómo pueden acercarse a ti? ¿Cómo se pueden inscribir? HéctorSuárezGomis.mx, ahí van a encontrar toda la información para todo el concepto de qué chingados haces aquí. Gomis se escribe con S para que no les falle y sí puedan llegar al sitio. HéctorSuárezGomis.mx, ahí está toda la información de talleres, del retiro, de cualquier actividad, ahí está. Así es, no hay Además, pie. quiero seguir haciendo webinars por lo menos uno al mes. Me encantaría hacerlo 2, eso sería maravilloso. No hay pierde. Las personas interesadas, por ejemplo, estamos iniciando febrero, iniciaste a finales de enero. ¿Se pueden inscribir todavía o recomiendas que Pues mejor? mira, yo lo máximo que aconsejo, porque no es que yo permita o no permita, Sí, que se claro. inscriban es con máximo 10 días después de que se inició. A las personas que entran tarde, les pido que vean los videos de cada una de las clases antes de integrarse para que entiendan muy bien el concepto. Entonces, esa maravilla tiene el Zoom, ¿no? Que las grabas y todas las clases se graban, se suben al chat del grupo, pero a la gente que entra tarde les mandamos las clases que se hayan perdido y se ponen al día y parece que nunca faltaron. Perfecto. Entonces, pues está entonces así el concepto. En Héctor Suárez Gómez está la información y por supuesto que es HéctorSuárezGomis.mx. punto MX, por supuesto. Y seguir, por supuesto, también el podcast en Spotify ahora 2 veces por semana. Y Spotify, Apple Music, en todas las plataformas que tienen música y podcasts, ahí están subidos. Perfecto. Héctor Suárez Gómez, te agradecemos mucho estos minutos para Artes 9, nuestro Gracias. blog, videoblog. Por supuesto, continúen también en los contenidos que tenemos en MUTV los lunes a las 4 de la tarde y los miércoles a las 19:30 horas. Gracias a ustedes y gracias a Gracias. Héctor Suárez.